Bien, hermanos, es un gusto nuevamente estar aquí en la iglesia. No sé si le suben un poquito más el volumen. Y estamos agradecidos a Dios. Hemos regresado sin novedad. Fue un tiempo de mucha bendición estar allá. El día lunes y martes, 1 y 2 de marzo, estuvimos en un taller. Y el día miércoles fue una gran bendición estar en la conferencia que el pastor MacArthur iba a tener con el pastor Lawson. Fue de gran bendición, hemos sido bendecidos, hemos sido animados a seguir en la obra. Si ustedes pudieron seguir a través de la internet, de las predicaciones, ustedes saben que el pastor MacArthur terminó la última participación de él exhortando y animando a los pastores a que abran sus templos, asistan, alaben a Dios, glorifiquen a Dios, hagan la vida cristiana como el Señor dice en la palabra, en su palabra. Y bien, hemos regresado acá entonces animados. Para el mes de octubre, Sixto habló con el doctor Suber, así que es muy posible que él esté aquí para las conferencias que Dios mediante vamos a hacerlas aquí en nuestra iglesia en el mes de octubre, y él puede estar acompañándonos aquí para el Apex, para tener unas clases durante toda la semana, y el fin de semana puede ser una conferencia y luego acompañarnos aquí en la predicación del domingo. Bien, así que ha sido de gran bendición. El pastor Henry Tolopilo les manda saludos a todos ustedes, y quién sabe si en el 2022 él pueda regresar otra vez y esté acá con nosotros. Así que estamos animados por eso. Bien, ahora vamos a continuar con nuestro estudio porque estamos llegando a la última carta de las iglesias del Apocalipsis, que es la carta a la iglesia de Laodicea. Esta iglesia es la iglesia que enfermó al Señor Jesucristo por su tibieza. Era una iglesia tibia en realidad. Todas estas cartas hemos visto que están dirigidas a iglesias reales, en ciudades reales, en el tiempo del Asia Menor, hoy en día Turquía. Pero estas cartas trascienden su tiempo y espacio y se convierten en unas cartas modelo a diversos tipos de iglesia a través de la historia de la iglesia. Ilustran para nosotros el día de hoy el carácter de las iglesias. A través de ellas podemos ver, ¿no?, con la luz de su palabra, con la luz de estas cartas, podemos ver las iglesias de una manera más clara, las iglesias que hay hoy en día. Recuerden que estudiamos de dos iglesias que fueron muy buenas. La iglesia de Esmirna y la iglesia que vimos la última vez, Filadelfia. Ellos no tuvieron ninguna condena, pero las otras 5 vemos que se va degradando progresivamente, porque vimos a Éfeso como una iglesia fuerte doctrinalmente, pero había perdido su primer amor. Luego vimos a Pérgamo, que había negado la fe, pero estaba tolerando el pecado. Tiatira tenía algunas cosas buenas, pero había hecho un compromiso con el mundo, y la mayor parte de la iglesia estaba metido en ese compromiso. Y aunque Sardis tenía nombre, estaba muerta. Unos pocos estaban vivos en esta iglesia. Y la última iglesia es esta de Laodicea, la peor de todas las iglesias. La peor de todas las iglesias. Es una iglesia no salva, es una iglesia donde no conocía la salvación. Si había creyentes acaso allí, ni siquiera se menciona si había creyentes en esta iglesia. Se caracteriza por ser una iglesia tibia, y esto resulta como una metáfora de la persona que no es salva. Se le dice tibio a aquel que no es salvo. De eso lo aprendemos aquí en esta carta. Esta es la única iglesia en la que Cristo no tiene nada bueno que decir, absolutamente nada bueno que decir. Su condenación es sin atenuantes, va directo, ¿no?, cuando el Señor habla de su condena. No hay ninguna característica redentora en esta iglesia. Bien podríamos decir que esta es la iglesia falsa, que es la iglesia no regenerada. Esta es la iglesia no regenerada. Y esta iglesia que es orgullosa recibe una carta que es la más amenazante de todas las cartas a las iglesias del Apocalipsis.
Comienza aquí en el versículo 14 del capítulo 3 de Apocalipsis y comienza así. Vamos a ver el contenido de ella, veamos la riqueza de esta carta y todo lo que nos tiene que decir sobre esta iglesia tibia. Y veamos que comienza identificándose el autor y dice, y escribe al ángel. Bueno, sabemos que el ángel es el mensajero, el pastor que se había dirigido a la isla de Patmos, donde se encontraba el apóstol Juan, que estaba preso por causa de la palabra. Y este mensajero, recibiendo esta carta, debía regresar a su lugar, a su iglesia, y leer esta carta. ¿Y cuál es la iglesia a la que él tenía que regresar, en la cual él estaba a cargo o estaba pastoreando? El verso 14 dice, y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea. Esta es la iglesia. E inmediatamente se presenta el autor de esta carta, y aquí vemos en el verso 14 que sigue diciendo, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. Y hemos visto nosotros cómo cada una de las cartas presenta características que identifican al autor de estas cartas, que es el Señor Jesucristo. Y casi todas estas presentaciones, estas características, han sido tomadas de la visión que tuvo Juan en el capítulo 1 del Cristo glorificado, del Cristo en gloria. De ahí han sido tomadas, pero aquí se identifica de una manera única. Se llama a sí mismo el Señor Jesucristo, se llama a sí mismo con 3 títulos. Mira, el primero dice, aquí dice el amén. Este es el primer título. El amén es un título para Dios. Si nosotros vamos al Antiguo Testamento, vamos al libro de Isaías, en el capítulo 65, verso 16, observa lo que dice. Isaías 65, 16. Dice así. El que se bendijere en la tierra, en el Dios de verdad se bendecirá. Sí, toma nota de lo que dice, en el Dios de verdad se bendecirá. Y luego sigue diciendo, y el que jurare en la tierra, otra vez dice, por el Dios de verdad jurará. Dice. La palabra que aparece aquí como verdad en 2 ocasiones, en el idioma original, en el hebreo, es amén. ¿Sí? Es amén. Pero la Reina Valera lo traduce como verdad. Quiere decir que Él es el Dios de amén. Si quitamos la palabra verdad, en realidad está diciendo el Dios de amén. Y amén en hebreo, en el idioma original, significa verdad o afirmación o certeza. Entonces Dios es llamado el Dios de la verdad. Él es el Dios de la certeza. Él es el Dios de la afirmación. Es decir, que lo que Dios diga, así es. Lo que Dios dice, eso es. Todo lo que Dios diga, eso es verdad. Lo que Dios diga, eso es segurísimo. Por lo tanto, Él es el Dios del amén. Así que allí aparece como el Dios de verdad, pero en el hebreo está el Dios del amén. Entonces la palabra amén se utiliza mucho en las Escrituras para afirmar la veracidad de una declaración. Cuando se utiliza esta palabra amén antes de una declaración, se traduce como desierto, desierto. Ustedes, hay muchos textos en el que el Señor Jesucristo dice así, de cierto, de cierto os digo, y luego va a haber una declaración que viene. Cuando esto lo está anticipando, se traduce como cierto, cierto, o verdadero. Pero en el griego significa amén, amén. Si usted lo lee en el idioma original, usted va a leer allí amén, amén. Traducido dice desierto, desierto. Cuando aparece antes de una declaración, que es muy importante, entonces es que va a afirmar la veracidad de lo que va a decir. Es porque afirma la veracidad de lo que va a decir. Y cuando aparece al final este amén, aparece amén, amén, al final, es para sellar la certeza de lo que se ha dicho. Para eso se usa esta palabra. Entonces, amén significa
algo que es seguro, algo que está afirmando, algo que es firme, algo que está fijo, algo que no cambia, algo que es inmutable, algo que es ciertísimo. Todas estas palabras rodean el significado de lo que es el amén. Ahora, si este es un título para Dios, nos llama la atención de cómo así el Señor Jesucristo se presenta como el amén. ¿Por qué se presenta como el amén? Porque es un título para Dios, estamos viendo, bueno, porque el Señor Jesucristo es Dios, Él es divino, Él es Dios y se puede presentar de esa manera. Y también porque el Señor Jesucristo, Él es el verdadero. Él es el verdadero. En el Nuevo Testamento abundantemente se dice que el Señor Jesucristo es el verdadero. Pero más se presenta, vemos que más se puede presentar con este nombre, por lo que observamos aquí en la segunda carta a los Corintios 1:20. Veamos este versículo que es muy importante y nos habla por qué Él se presenta como el amén. Como el amén. Mira, segunda carta a los Corintios 1:20. Dice: porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Mira qué interesante, dice, todas las promesas de Dios son en Él. ¿Quién es Él? Es Jesucristo, el contexto está hablando de Jesucristo. Dice, todas las promesas de Dios son en Jesucristo sí y en Jesucristo amén, dice. Es decir, todas las promesas que Dios ha hecho en el Antiguo Testamento, todos los pactos pronunciados por Dios, está diciendo que están garantizados, están afirmados por la persona y la obra de Jesucristo. Por la persona y la obra de Jesucristo. En el Antiguo Testamento Dios dijo, perdonaré tus pecados. Ahora, Dios nunca puede perdonar si no fuera por la persona y la obra de Jesucristo, porque el perdón fue comprado por su muerte expiatoria. Si Jesucristo no realizaba la obra de su muerte expiatoria en la cruz, entonces las promesas de Dios, los pactos de Dios no tendrían ninguna seguridad. Pero es la obra de Cristo, la persona de Cristo quien le está diciendo el amén, quien afirma y asegura eso. Entonces todas las promesas y los pactos de Dios están garantizados y afirmados en la persona y la obra de Cristo. Todas las promesas que Dios ha hecho a los hombres, de que les va a mostrar su misericordia, que va a mostrar gracia, que va a derramar amor, que les va a dar un reino, que va a traer esperanza, que va a dar vida eterna a los hombres, todas esas están atadas al cumplimiento de la obra del Señor Jesucristo. Así que todo lo que Dios planeó para el hombre, todo lo que Dios prometió para el hombre, encuentra su amén ¿en quién? En Jesucristo, porque Él ha realizado la obra. Esta es la confirmación, están afirmadas allí, están ancladas estas promesas de Dios en la obra y la persona de Jesucristo. Ahora, se presenta entonces así como el amén, pero entendemos más cuando vamos al segundo título que utiliza para presentarse. Mira aquí en el versículo 14, dice, y el testigo fiel y verdadero. Y el testigo fiel y verdadero. Así que Jesús no solo es Jesús por su obra de hacer ciertas las promesas de Dios, sino que cada vez que Él habla es verdadero. Cada vez que Él habla es verdadero. Él es un testigo fiel y verdadero. Lo que Él dice siempre es verdad. No solamente porque Él hace la obra, sino que Él también habla verdad. Cuando Él habla, es verdadero lo que Él está hablando. Él es perfectamente preciso, perfectamente verdadero. Juan 14:6 dice, yo soy el camino, yo soy la verdad. Ahí está, la verdad y la vida. Así que Él es el verdadero testigo perfecto. Mira en Juan 3:31, aquí leamos unos 3 versículos aquí. Juan 3:31 dice, el que de arriba viene es sobre todos. Está hablando de Él, que Él es el que ha venido de arriba. Él ha venido del cielo. Dice, el que de arriba viene es sobre todos. Habla de la persona del mismo Jesucristo. Dice, el que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. Nosotros somos terrenales y hablamos solo cosas terrenales. Dice, el que viene del cielo es sobre todos. Está hablando de la misma persona de Cristo. Dice, y lo que vio y oyó allá en el cielo, dice,
esto está testificando acá en la tierra, dice, y nadie recibe su testimonio. Lamentablemente, él habló todo lo que oyó y escuchó en el cielo de su Padre, lo habla en la tierra, pero en la tierra no le creen. En su venida ocurrió eso, el mundo le rechazó, el mundo no le creyó. Pero mire el verso 33, el que recibe su testimonio, es decir, el que cree su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. La gente, Jesús ha venido a este mundo, Él ha hablado a este mundo, la gente le ha rechazado, pero el que le acepte lo que dice, atestigua que Dios es veraz, que Dios es verdadero. Entonces vemos que Él es la confirmación de las promesas de Dios en todo lo que Él hace y afirma la verdad de Dios en todo lo que dice, como el testigo fiel y verdadero. Ahora, comenzar las cartas entonces con estos títulos de el amén y el testigo fiel y verdadero es una gran manera de comenzar una carta, porque afirma a la iglesia de Laodicea que Él sabe lo que les va a decir, Él sabe lo que está hablando, Él sabe que lo que va a decirles a la iglesia de Laodicea, Él sabe lo que dice, es verdadero, no es algo falso. Por eso se presenta como el amén, como el testigo fiel y verdadero. La evaluación que voy a hacer de ustedes, iglesia de Laodicea, no creas que yo estoy errado en esto, yo sé lo que estoy diciendo, porque yo hablo lo que es la verdad. Él se presenta entonces como el amén, como el testigo fiel y verdadero. Porque esta iglesia de Laodicea tenía su propia evaluación. Era una evaluación errada, una evaluación humanista, una evaluación terrenal, totalmente corrupta, equivocada. Ellos decían, estamos bien, ya vamos a ver más adelante, somos ricos, no tenemos necesidad de nada, decían ellos, pero la evaluación que hace el Señor es una evaluación verdadera. Yo soy el amén, el testigo fiel y verdadero. Yo no me equivoco. Lo que van a escuchar de mí, eso es la verdad sobre ustedes. Además que cualquier promesa que el Señor les haga a ellos, viniendo de Él, es ciertísimo, es verdadero. Podían cogerse de alguna promesa que el Señor podría hacerles a ellos. Así que se presenta de esta manera. Cuando Él les va a ofrecer una comunión, en el versículo 20 de tocar la puerta, les está ofreciendo una comunión. Esta es una promesa que les está haciendo a ellos de salvación. Y Él la puede ofrecer porque Él es el amén, Él es el sello, Él sella el pacto y la promesa de Dios. Lo que Dios promete, ahí está en su cumplimiento en la obra del Señor Jesucristo. Y en tercer lugar, utiliza para presentarse el título de El comienzo de la creación de Dios. Y la traducción no nos favorece mucho a un mejor entendimiento, porque algunos piensan que Él fue el primer ser creado de toda la creación, que Jesucristo ha sido el comienzo, el primero de la creación. Muchos creen en una falacia como esta. Muchos creen, los testigos de Jehová creen que esto es así. ¿Ves? Y muchas otras personas creen que esto es así. Pero lo que en realidad dice es que Jesucristo es la fuente de la creación. Él es la fuente de la creación. Él es el poder por el cual comenzó todas las cosas. Él es el originador de todo. Si algo fue creado por Él. Eso es lo que está significando aquí en este texto. Pero la traducción, decimos, no nos ayuda mucho. Dice, el comienzo de la creación de Dios. Y solo para entender un poco más esto de aquí, en la iglesia de Colosas se había introducido una herejía que decía que Jesucristo no era Dios, porque Él era un ser creado. Eso en Colosas se había introducido una herejía. Y Laodicea era una iglesia hermana a Colosas, quedaba tan solamente a 10 millas de Colosas. Así que estaban muy conectados y no sería muy difícil suponer que esta misma herejía de Colosas pasó a la iglesia de Laodicea. Y mira que es así, porque en Colosenses 4:16, observemos lo que Pablo dice cuando está hablando a los colosenses.
Está tratando de esta herejía en Colosas, de que creían de que Jesucristo había sido creado, ¿no? En Colosenses 4:16 dice, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, o sea, a los colosenses, dice, haced también que se lea en la iglesia de los laodicenses. ¿Ves? Que esta misma carta en la que está tratando esta herejía, la lea en la iglesia de Laodicea. ¿Por qué? Porque seguramente adolecía de lo mismo. Esta misma herejía se encontraba allí. Y la de Laodicea, que es la carta de los Efesios, donde él estaba y había tenido su ministerio, la leáis también vosotros. Entonces Laodicea estaba en el mismo error. Y cuando el Señor Jesucristo dice en nuestro texto que Él es el comienzo de la creación de Dios, el comienzo es el arché en el idioma original, Él está diciendo en esencia lo mismo que Pablo dijo a los colosenses. Mira, vamos a Colosenses 1 y el verso 15. Colosenses 1 y el verso 15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, el primogénito de toda creación. Ahora, primogénito no significa que Él es el primero, el primer hijo, no. Eso lo hemos predicado en otras ocasiones. Este es el prototokos, ¿no?, de toda creación. Jesucristo, siendo Dios, se había convertido en un hombre. Así que Jesucristo nació, ¿no? Para ser terrenal, para ser un hombre, Él tuvo que nacer. Entonces, de todos los que han vivido, de todos los seres que han vivido, Jesús es el prototokos, la persona suprema que ha nacido. De todos los nacidos, Él es el primogénito. ¿Sí ves? Pero aunque nació como hombre, siempre existió como Dios. Como hombre tuvo que nacer en la persona de Jesús. Estuvo en el vientre de María. Pero siempre existió como Dios. ¿Sí entienden? Entonces cuando dice primogénito, aquí está refiriendo de los seres nacidos en esta tierra. Él es supremo, porque Él es Dios, Él es supremo. ¿No? Pero él como Dios ha existido siempre. Él ha existido siempre. ¿Cómo existió siempre? Como hijo de Dios. Siempre ha existido como hijo de Dios. Ahora, mira lo que sigue diciendo, porque vamos a llegar a la misma palabra que está mencionando aquí, de que Él es el comienzo. Ahora, mire lo que sigue diciendo el verso 16, para que veas que Él no es que ha sido creado, o que Él es el primer ser. Mira, dice, porque en Él, o sea, ¿en quién? En Jesucristo, en el primogénito, en el prototokos de toda la creación. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Siempre ha existido, ¿sí ves? Antes de todas las cosas que hayan comenzado, cualquier cosa creada, Él es antes. Él es Dios, es lo que está diciendo. Nunca pudo haber sido creado Él. Aquí está diciendo claramente que Él es el creador, dice, y todas las cosas en Él subsisten, Él las sostiene. Él las sostiene a todas las cosas, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Y miren lo que dice, y Él que es el principio. La misma palabra que se menciona a la iglesia de la Odisea aquí en nuestro texto en Apocalipsis 3:14. Él es el principio. Entonces Jesús como hombre tuvo comienzo como Dios. Él fue el principio, fue el originador de todo. Él ha sido el creador absoluto de todo. Y si sabemos que la iglesia de la Odisea es una iglesia no salva, es una iglesia que no es regenerada, que no tiene convertidos, entonces la razón por la que no es salva es porque tenía una doctrina errada sobre Jesucristo. Entonces su cristología fue herética, la que produjo una iglesia no regenerada. Si tu evangelio adolece, si tu evangelio tiene una falla, entonces no puede haber salvación con ese evangelio, porque es un evangelio falso. Y si ellos creían que Jesucristo fue creado, que no es Dios, no hay salvación, hermanos, no hay salvación. No hay salvación, y en vano ha muerto Cristo, y en vano nosotros nos gozamos en algo que no existe. Pero no es así. Él es
Él es el principio, Él es el creador. Y esto es lo que lleva el evangelio. Un evangelio errado en esto es un evangelio que no salva, que no produce regeneración en las personas. Ellos no eran salvos porque en su evangelio Cristo no es Dios. Eso simplemente es lo que pasaba. Para ellos Cristo no es divino. Lo mismo que sucede el día de hoy con los testigos de Jehová. Y es por eso que ellos podrían predicar 1000 veces de Cristo. Ellos te dicen, Jesucristo es el Salvador. ¿Te dicen esto? Sí, Él es el Salvador. Sí, Dios salva por medio de Jesucristo. Pero si no crees que Jesucristo es Dios, entonces no hay salvación. Aunque ellos crean que Él es el Salvador. Si Él no es divino, no es Dios. ¿Sí ves? No es Dios. No pudo haber llevado y soportado el pecado y la maldad de todos los que va a salvar. Es imposible. Tenía que ser Dios, santo, puro, para poder salvarnos y justificarnos a nosotros y santificarnos a nosotros. No hay otra manera. No hay otra manera. No puede ser un ser creado. Y en esto se habían equivocado y había caído la iglesia de la Odisea. Y lo mismo puede suceder con cualquier iglesia que tenga una doctrina errada referente a Jesucristo, donde su evangelio ya no es el evangelio verdadero. Entonces una cristología herética así no produce regeneración, no produce salvación en las personas. Y eso es lo que había sucedido con ellos. Entonces vemos que el Señor Jesucristo es preeminente como el amén, como el testigo fiel y verdadero y como el creador de todo. Así comienza presentándose en esta carta. Él lo ha creado absolutamente todo. Él es el testimonio fiel y verdadero de la palabra de Dios. Y Él es aquel en quien se cumplen todas las promesas espirituales. Él es el que dice esto. Y esto nos lleva a hablar un poco de la iglesia, porque como las otras iglesias no hay registro de que sepamos claramente de que alguien la fundó a esta iglesia. Pero entendemos que mientras el apóstol Pablo se encontraba en la ciudad de Éfeso, en ese ministerio un poco largo que él tuvo allí, vemos que su amigo Epafras evangelizó en el valle de Licus, donde se encontraba la iglesia de la Odisea y otras iglesias aledañas, otras ciudades aledañas. Incluso evangelizó a la Odisea. Mira Colosenses 1:7. Recordemos que Colosas y la Odisea estaban a 10 millas, estaban muy cercanas. Mira que la misma carta dirigida a Colosas debía ser dirigida a los laodicenses, a las de la Odisea. Y Colosenses 1:7 dice, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Estas son palabras también para la iglesia de la Odisea. Así que ellos lo conocían a Epafras. Así que muy posiblemente fue él quien escuchó el mensaje del evangelio de parte de Pablo en Éfeso, regresó a su lugar y fundó esta ciudad que se encuentra en la Odisea. Lamentablemente, esta iglesia se infectó con esta herejía mortal que tergiversaba la deidad de Jesucristo. Esto ocasionó que la iglesia sea una iglesia corrupta, perdida y no salva. Tiatira era una iglesia que estaba comprometida con el mundo, pero tenía algunos que estaban en la verdad todavía. Sardis estaba muerta, pero tenía unos cuantos, dice. Unos cuantos están vivos. Pero en la Odisea, oye, esto es cizaña sin trigo. O sea, no hay trigo, no hay creyentes, es pura cizaña. Todo es pura cizaña. No era en absoluto iglesia. No era en absoluto una iglesia de Jesucristo. No hay. No lo muestra, no lo menciona. Al final había algún creyente por allí, pero ni siquiera lo menciona la carta del Señor Jesucristo a ellos. Por eso no hay elogio para esta iglesia. En el verso 15 dice, yo conozco tus obras, pero no hay ningún elogio para ellos. Pero esto nos lleva entonces a la condena que tiene para esta iglesia. Y la condena es muy importante. Mire el verso 15 que dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Es fuerte un lenguaje como este, ¿no? Te vomitaré de mi boca. Es un lenguaje fuerte que se refiere al Señor Jesucristo para unas personas.
conozco tus obras. Bueno, Él conoce íntimamente y las conocía infaliblemente. Él es el Dios de verdad, Él es el amén, ¿no? Así que Él conocía muy bien esas obras y esa era una evaluación verdadera. Ahora, si Él dice que conocía muy bien las obras, nosotros sabemos muy bien que las obras revelan lo que nosotros somos. Es decir, las obras de una persona revelan lo que esa persona es, ¿sí? Las acciones, las obras de esa persona revelan lo que esa persona es. Jesucristo dijo, por sus frutos los vas a conocer. Porque todos podemos decir, oye, yo soy salvo por la gracia y la fe en Jesucristo. Todos podemos decir eso, ¿verdad? Y seguramente usted lo dice y yo también lo digo. Si me preguntan a mí, ¿tú eres salvo? Sí, yo lo recibí a Jesucristo por gracia y por fe fe en Él, en Jesucristo. Es así, por eso sé que soy salvo. Y todas las personas, de hecho, podrían responder de esta manera. Pero, ¿cómo podemos llegar a saber si somos salvos o no? Y la manera de saber si somos salvos o no es por nuestras obras. Es por nuestras obras, no es por lo que decimos. Mira Romanos 2.6. Romanos 2.6 nos habla aquí de un patrón de vida, que tienen los que son salvos y un patrón de vida que tienen los que no son salvos, ¿sí? Romanos 2.6 dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Está hablando el apóstol Pablo de una salvación por obras. No, él está hablando de que las obras demuestran si tú eres verdaderamente creyente o no, ¿sí? Eso está hablando. Dice, vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero al que no es salvo, dice, ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. ¿Cuál es el patrón de vida? ¿Cuál es el patrón de vida? Bueno, el salvo podría pecar, pero su patrón de vida es perseverar en el bien hacer. Es decir, que sus obras delatan lo que él es. ¿Ves? Ese es el patrón de vida de un verdadero creyente que obedece. Podría pecar, pero su patrón de vida es obediencia al Señor. El no salvo puede hacer actos buenos, pero su patrón de vida, ¿cuál es? Su patrón de vida es desobediencia. Así que sus obras delatan lo que la persona es, que no es un creyente. Y Santiago explica lo mismo cuando él dice, yo por las obras te voy a mostrar mi fe. Por las obras que yo hago te muestro que yo tengo una fe verdadera. Si yo conozco tus obras, yo voy a conocer tu fe. Yo conozco tu corazón y eso lo sé por las obras. Es lo mismo que dice Santiago, ¿sí ve? Así que el creyente va a manifestar una vida de obediencia y el no creyente va a manifestar que su vida es de desobediencia. ¿Sí ves? Y eso es lo que muestra si alguien es verdadero o no. Entonces cuando Jesús le dice, yo conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente. Bueno, esta es la reprimenda más implacable que vemos. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Cuando el Señor Jesucristo pronuncia estas palabras, tal vez para nosotros, que no estamos un poco en el contexto de ellos, lo que estaban viviendo, ellos conocían muy bien estas palabras y a qué se referían. Pero los laodicenses sabían bien lo que el Señor Jesucristo les estaba refiriendo con estas palabras. Mira, a 6 millas de Laodicea, a 6 millas, unos cuantos kilómetros nada más, estaba la famosa Hierápolis por sus aguas termales. En una ciudad, Hierápolis, famosa por sus aguas termales. Así que este era uno de los lugares más conocidos y populares para la sanación, para la curación. Así como nosotros vamos aquí a lugares donde tienen esas aguas termales y que dicen que tienen aguas sulfurosas y tú vas allá y mucha gente va y se cura de ciertas cosas, en la piel o algunas otras cosas. Entonces la gente iba a esta Hierápolis
Se sentaban en el agua caliente y tenía un poder terapéutico el agua. Nosotros conocemos estas aguas termales aquí en nuestro Ecuador y sabemos que es ciertísimo, ¿sí ves? De hecho, hasta el día de hoy se siguen utilizando en Hierápolis estas aguas termales. Entonces, por un lado estaba Hierápolis con estas aguas termales que curaban, pero a 10 millas también de la Odisea quedaba Colosas, esta iglesia que era hermana, que estaba junto a la Odisea, y esta iglesia de Colosas, esta ciudad de Colosas tenía un arroyo de agua fría que corría permanentemente como agua que fluye de las altas montañas. Es decir, constantemente, nunca se acababa. Era un agua fría que venía de las montañas. Eso lo disfrutaba Colosas. Era una agua famosa. La gente conocía a Colosas por esta agua porque era un agua que era fresca y era clara y daba refresco a las personas, saciaba la sed de las personas. Entonces, la Odisea traía su agua por medio de un acueducto subterráneo de algunos kilómetros de largo. Hoy en día dicen que ese acueducto venía de una ciudad cercana de 5 millas de donde estaba la Odisea. Así, ellos no tenían agua, había ríos, pero los ríos se secaban, entonces ellos tuvieron que hacer un acueducto subterráneo de piedra, ¿no? Como unas tuberías de piedra. El agua era recogida en una torre central y luego era distribuida por las calles por tuberías. Pero el agua que transportaba era una agua que era sucia y tibia. El agua era sucia y tibia. O sea, la Odisea no pudo proporcionar el refresco de Colosas y tampoco pudo proporcionar la curación de Hierápolis, que lo hacían, ¿sí ves? Su agua era tibia, era un agua inútil, absolutamente inútil. Cualquier visitante que llegaba a esta ciudad de la Odisea, si tú te hospedabas en un lugar y tomabas esa agua, tú la vomitabas inmediatamente, porque era agua sucia y tibia, que lo que produce es náuseas, es vómito. Así que así tú no le decías nada a una persona, no es que se tomaba y decía esto ocurre así, sino que lo tomaba inmediatamente, lo expulsaba, lo botaba. Esta palabra tibia es hieros en el idioma original y es una palabra para significar simplemente agua tibia, agua tibia. Entonces, ¿cuál es el significado espiritual de esto? Porque el Señor Jesucristo le está diciendo, ustedes son tibios. La Odisea le provocó vómito al Señor Jesucristo. Era una iglesia repugnante, una agua sucia, agua turbia y tibia es repugnante. Esta iglesia era así para el Señor Jesucristo. Era una iglesia repugnante para Él. Creo que algunas iglesias le hacen llorar al Señor Jesucristo y otras iglesias le hacen enojar, como hemos visto en Pérgamo, en Tiatira y en Sardis. Pero aquí en la Odisea le enfermó al Señor Jesucristo, le hizo vomitar, lo enfermó. ¿Qué significa frío? Bueno, es espiritualmente frío, eso es lo que significa. Cuando dice frío, significa espiritualmente frío. Es decir, cuando alguien es espiritualmente frío, es que rechaza la verdad. Rechaza la verdad. ¿Sí ves? Rechaza a Jesucristo. Tiene un repudio al Evangelio. Tiene un repudio al cristianismo. Es abiertamente rebelde. No me hables de Cristo. No me hables del Evangelio. Eso significa un frío espiritualmente. ¿Y qué es un caliente espiritualmente? Bueno, significa uno que está vivo, uno que está ferviente, uno que está despierto, uno que está encendido por el Señor, ¿no? Eso significa caliente espiritualmente. Y hay muchos en el mundo que están completamente fríos con las cosas de Cristo, y lo sabemos, tal vez tenemos amigos así. Usted les habla del Evangelio y el Evangelio los deja inmóviles, les inmuta lo que usted les pueda decir de Jesucristo, no les interesa absolutamente para nada. No hay una reacción en ellos para el Evangelio. No hay una respuesta espiritual para los que están fríos totalmente, ¿no? No hay un interés en el cristianismo ni en la iglesia.
Y lo interesante es que no son hipócritas porque no ponen ningún pretexto. Hay gente que dice, no, es que mira que me levanté tarde, que no pude ir, que me salió esto, que me visitó fulanito. Esos son hipócritas nada más, ¿sí ves? Pero estos de frente te dicen, ¿sabes qué? No, yo no quiero saber nada de Cristo. Este es el frío espiritualmente. Por otro lado están los creyentes que están marcados por una respuesta a la verdad espiritual. Y ellos son fervientes. Eso es lo que se espera de los creyentes, que sean fervientes, celosos. Entonces está diciendo metafóricamente que yo podría acercarme a ustedes, tomarlos a ustedes, si fueran como Hierápolis, porque entonces serían genuinos. Es decir, si son fríos, oye, yo podría incluso convencerlos más a ustedes, porque absolutamente no quieren nada del Evangelio. Incluso si fuesen como el agua fría de Colosas, eso es mejor que ser el agua sucia y tibia de la Odisea. ¿Quiénes eran estos tibios? Bueno, ellos profesan ser creyentes, es decir, dicen con su boca que son creyentes. Ellos se identifican como creyentes, van a la iglesia, pretenden conocer al Señor, pero ellos no son salvos. Están contentos con la religión que ellos tienen, porque todo lo que hacen ellos lo toman como una religión de autojustificación, ¿sí ves? Entonces son hipócritas, son como los descritos en Mateo 7:22, que dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Son solamente como estos, pero llegan hasta allí nada más. Y entonces les declararé, nunca os conocí, dice, apartaos de mí, hacedores de maldad. Puede que hayan hecho muchas obras, que hayan profetizado y echado demonios, pero Él les va a decir, no te conozco. Así les va a decir a ellos, no los conozco. Son como dice Pablo en la carta a Timoteo, en la segunda carta a Timoteo 3:5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿No? Son como los judíos en Romanos 10, cuando Pablo estaba hablando de sus hermanos, los judíos que tienen celo de Dios, pero no según el verdadero conocimiento. Entonces, es un celo porque no conocen al Dios verdadero. Entonces son gente que son tocadas de alguna manera por el cristianismo, pero no pertenecen a Cristo. No pertenecen a Cristo. Y es más, ellos son odiosos al Señor Jesucristo, ¿no? Le producen náuseas a Él, lo enferman a Él. Hay mucha más esperanza entonces para aquel que es frío, aquel que no se le ha predicado el Evangelio. Hay más esperanzas que al tibio, pues. Hay más esperanzas de predicarle a uno que no ha escuchado nunca el Evangelio. Para alguien que nunca haya pretendido hacer una profesión de fe, ¿no? Porque tal vez ni siquiera la conoce, o de conocer a Cristo, ¿no? Hay más esperanza para él. No hay nadie más lejos de la verdad de Cristo que el que hace una profesión sin la fe real. Está totalmente lejos de Cristo. Es mucho más difícil que una persona así reaccione al Evangelio. Ellos estaban hasta la religión, hasta el cuello, ¿no? Lo llamaban cristianismo, pero Satanás era el que tenía el control de esa religión. Y en toda la historia de la iglesia, nadie ha sido más difícil de alcanzar a Cristo que un falso cristiano. Eso es el más difícil, el más complicado, ¿no? Porque es religioso y cree que sabe todo y que no necesita de nada. Están satisfechos con la medida propia de sus buenas obras, satisfechos con la actitud que tiene supuestamente hacia Dios, pero se sientan en todas las iglesias del mundo. Ahí están esos religiosos, ¿no? Entonces hay más esperanza de salvación para un ateo que para un hipócrita como estos religiosos que son mimados, engreídos, que creen que conocen la verdad pero no la conocen, ¿no? Aún fingen aceptarla esta verdad. Así eran los fariseos, ¿no? Que no sentían necesidad de ellos. Estamos súper bien, no tenemos ninguna necesidad, somos los maestros de Israel, pero tienen una tibieza en verdad ellos, no sienten escalofríos. Si estuviesen suficientemente fríos como para sentir la amargura y la severidad del pecado, como lo sintió el publicano que dijo, apiádate de mí, ten misericordia de mí, le dice
sé propicio a mí pecador, como le dijo ese publicano al Señor Jesucristo. Si fuesen así, fuese más fácil alcanzar a estos hombres, pero a estos religiosos es difícil. Y esta tibieza es la que enfermó al Señor Jesucristo. La iglesia de la Odisea es más apropiada para representar la iglesia cristiana de nuestro tiempo. Tú alzas la mirada, ves las iglesias en este tiempo y esta es la iglesia de la Odisea. Esta es la que estamos viviendo el día de hoy. Dormida espiritualmente. No tiene fervor espiritual. Fervor espiritual no es el salto y el brinco que hacen algunas iglesias ahí en la alabanza, ¿no? Ese no es fervor espiritual, ¿no? Están sin obedecerle, están felices como están, engreídos de pertenecer a una iglesia importante, una iglesia grande, o una iglesia histórica, orgullosa de su religión. Cuando su mira está en este mundo, sueña vivir en confort, ¿no? Y le hace la venia al mundo, John Stott decía que nuestro cristianismo es flácido y anémico, parece que hemos tomado un baño tibio. Este es un pueblo así, condenado, no se salva. La iglesia de hoy es esto, la iglesia tibia. La iglesia tibia hoy es la iglesia online. Es la iglesia del confort, ¿entiendes? La iglesia online es la iglesia tibia. Lo interesante de una iglesia como esta es que la gente no tiene un rechazo absoluto a Jesucristo. Es decir, no es que ellos repudian a Cristo, sino más bien están hablando de Jesucristo. No es una animosidad, una hostilidad externa hacia el Señor Jesús. Seguramente lo están llamando Señor por su nombre, ¿no? Y están mencionando su nombre a cada momento. Pero Jesús les dice, oye, prefiero que seas frío que tibio. Prefiero que seas una prostituta que un fariseo. Prefiero que seas un pecador que conozca su pecado que un hipócrita que no lo quiera reconocer. Eso es lo que dice Jesús a través de su evangelio. Prefiero que seas un publicano sintiendo la frialdad de la pérdida en tu pecho diciendo Dios sé propicio a mi pecador que un fariseo diciendo te agradezco que no sea como estos hombres. Es terrible. Cualquier cosa es mejor que la tibieza. Cualquier cosa es mejor que la tibieza. Pero incluso había algo peor que ser tibio. Y esta es la segunda condena. Es el autoengaño en la cual se encontraban estos de la Odisea. Miren el verso 17, dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Terrible. Esto era peor todavía, el autoengaño. Esto es autoengaño. Mira cómo comienza, porque tú dices. Decir no significa nada, ¿entiendes? Decir no tiene ningún sentido, ningún valor. La gente de Mateo 7, 21 al 23 le decía, Señor, Señor, Señor. Decían reconocer a Jesús como su Señor, pero Jesús le dice, oye, tú me dices eso no significa nada que pronuncies mi nombre. No significa nada. Lo que importa es si lo haces. Al reino de Dios no entran los que dicen, al reino de Dios entran los que hacen la voluntad de mi Padre. Esa es la obediencia. Entonces no es lo que decimos, ¿no? La gente de Mateo 7:22 dice, nosotros predicamos en tu nombre, nosotros hicimos milagros, echamos fuera demonios. Estos son los de la Odisea, son los que dices que somos religiosos pero no son regenerados. Están nombrando a Dios y a Cristo y quieren mostrar todo lo que han hecho. ¿Y qué le dicen? Mira lo que dicen. Lo que le dicen a Cristo, le dicen, yo soy rico, le dice, y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Esta es una autoevaluación de ellos y es un autoengaño, ¿no? Una autoevaluación engañosa, ¿no? La Odisea era una ciudad muy rica, tenía riqueza material. Y eso daba a la gente seguridad. La riqueza da una seguridad falsa a las personas. Así que ellos eran muy conocidos y reconocidos en otras ciudades por la riqueza que había en la Odisea.
Y parece que la iglesia también creía que era rica. O al menos eso es lo que ellos dicen. Yo soy rico, dice. ¿Estaban hablando de dinero aquí? No, no estaban hablando de dinero. Realmente ellos pensaron cuando dice yo soy rico, ellos creían que espiritualmente eran ricos. ¿Ves? Estaban autoengañados. Es muy posible que la herejía en Colosas era el incipiente gnosticismo, que más tarde se conoció como gnosticismo, y el gnosticismo proviene de esa palabra gnosis, que significa saber o tener o conocimiento. Entonces ellos pensaban que habían alcanzado el conocimiento. Entonces decían, Cristo está bien, Cristo es el simple Cristo, pero yo he alcanzado más allá de Cristo. Yo he encontrado la gnosis, el conocimiento. Ahora nosotros sabemos, estamos en una cuestión elevada. No, Cristo ha quedado abajo. Cristo es algo que está por ahí, en esas emanaciones, está en la parte buena, pero nosotros alcanzamos el sublime conocimiento. Somos los más elevados, orgullosísimos, autoengañados. Pensaban que habían ido más allá de Cristo. Por eso es que cuando Pablo le escribe a los colosenses sobre esta herejía, les dice en Colosenses 2:3, les dice, ¿en quién están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento? Pablo está desenmascarando y diciéndoles la verdad a los colosenses. Oye, en esa gnosis no tienen ningún conocimiento. En Cristo está toda la sabiduría y todo el conocimiento. Les está diciendo eso. Luego les dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Dice, porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y dice, y vosotros estáis completos en Él. Estáis completos en Él. ¿Sí ves lo que hace Pablo para desbaratar esa herejía, para ayudarlos a los hermanos a entrar en razón? Y en lo que representaba a Cristo para ellos era toda la sabiduría, todo el conocimiento. No necesitan ustedes nada más. Cristo es suficiente para santificar sus vidas, para llevar una vida piadosa, porque Él es la esencia de la deidad, es Dios mismo. Allí está, completo. Y esta carta fue dirigida a la Odisea, así que este es el mismo cuadro en la Odisea. Este es el pensamiento que ellos tenían. Estaban equivocados. Habían hecho una mala autoevaluación, estaban autoengañados. Pensaban, somos elevados. Acá ustedes que apenas ahí la Biblia la leen, yo tengo más conocimiento de eso. Qué terribles. Se creían ricos espiritualmente. Habían alcanzado el conocimiento ascendido. Habían pasado de la simple creencia de Cristo, de estos cristianos incultos allí que solo leen la Biblia, ahora estamos mucho más elevados. Ahora, ¿quién los lleva a esta riqueza? ¿Por qué cayeron a esta riqueza? ¿Quién los llevó a esta riqueza falsa? Bueno, el texto dice, yo soy rico. El ego, yo, si tú lees en el original, dice ego. El ego, fueron ellos. Es el sistema de las obras que los autojustificaban. Es decir, mis obras, yo hice. Eso los autojustificaba a ellos. Es decir, los méritos. Yo llegué, yo pude hacerlo. Lo he logrado, yo lo he hecho. He alcanzado el nivel más elevado. Esta persona es la persona más difícil de alcanzar. Se parecen a muchos que yo conozco hoy en día de iglesias tradicionales que aparentemente tienen mucho conocimiento elevado y que avergüenzan a otros que no tienen el conocimiento de ellos, y es difícil alcanzarlos. Con las doctrinas de la gracia no las quieren creer y están en las Escrituras. Están en las Escrituras. Tienen una visión, estos aberrante de Cristo. Ellos no lo veían a Jesucristo como el Creador. No lo veían así, estaban caídos. Se habían enamorado de su propio intelecto y asumían que estaban más elevados que todos. Piensan que están en la élite espiritual, que no necesitan absolutamente de nada. Y cuando tú vienes con el evangelio simple, oye, eres un pecador. Dios es santo, eres un pecador. Tienes que arrepentirte de tu pecado porque la condena es el castigo. Y le hablas de Jesucristo, se ríen del evangelio.
Estos son los de Mateo 7, 13 al 14, que transitan por el camino ancho de la perdición. Ese es el camino de la religión, es anchísimo, ¿no? Que les engaña diciendo que les lleva al cielo, pero terminan en el infierno. Ellos son los que construyen la casa allí sobre la arena, no sobre la roca, sino sobre la arena. Pero el Señor Jesús, mira lo que le dice en el verso 17, les dice: no saben nada ellos, porque no sabían nada. ¿Qué es lo que no sabían nada ellos? ¿Qué es lo que no sabían? Dice: no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¡Ay, qué terrible! Es que tú te crees que estás súper bien y la realidad es que tú eres un miserable, desamparado, eres un pobre, ciego, desnudo. Oye, este es un cuadro terrible. Cuando leyeron esta carta, esa gente quedó, pero ¿qué? No sé cuál sería, fruncieron el ceño, enojadísimos todos, porque se creían que estaban bien y los estaba ofendiendo esta carta terriblemente, era directa. Eres un miserable, ustedes son miserables, eso es lo que les estaba diciendo, ¿no? Y ellos no creían eso. Es la condición repugnante de pensar de que eres espiritualmente rico cuando estás en una bancarrota espiritual. ¡Qué terrible! Y mira el mandato en el verso 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. 3 cosas le dice el Señor. Y es interesante cómo se acerca a ellos, porque a pesar de que es una iglesia que es hipócrita, que le enferman al Señor Jesucristo, que les produce vómito, sin embargo, vemos su gracia sobre ellos, cómo es amable al decirles: yo te aconsejo. Si ves en el verso 18. Esta es la invitación de un Dios misericordioso, para recordarnos que Él es un Dios misericordioso. ¿No es así? Que habiendo pecado nosotros una vez más recordamos que nuestro Dios es misericordioso como creyentes y vamos otra vez a Él porque Él es misericordioso. Aquí se presenta con estos inconversos, aún así se presenta con gracia y misericordia. Y mira lo que sigue diciendo. Dice que de mí compres oro refinado en fuego. Es lo primero que les dice, que les recomienda que deban hacer, les aconseja que deben hacer. De mí compres oro refinado en fuego. ¿Qué significa aquí comprar? Bueno, ¿se acuerdan ustedes Isaías capítulo 55, 1? Que dice: a todos los que están sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, dice. Comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Este es un texto evangelístico, está anunciando el evangelio, es un llamado a los pecadores, a los que no son regenerados, es un llamado a la salvación. Este es el tipo de cosas que se puede comprar sin dinero. Es que no necesitas dinero. Este es el tipo de cosas que compras sin dinero. Pero tú dices: pero si no tengo nada, ¿qué es lo que voy a comprar si yo no tengo nada? ¿Qué voy a comprar? Bueno, lo único que tienes es tu propia condición miserable. Tu propia condición miserable. Suficiente para comprar la salvación. ¿Entiendes? Esa es tu vida, la que necesitas entregarla e ir a Cristo, llevarla a Cristo. Esa vida miserable es lo único que puedes ofrecer el pecador. De hecho, todas nuestras vidas son miserables. Es Cristo la que nos da la gracia, la bendición y todas las cosas. Siempre estamos necesitando, pero el pecador necesita entregar esta condición miserable. Es todo lo que puede ofrecer el pecador. Si va a ofrecer como ellos, yo tengo esto, yo tengo lo otro, obras, estás totalmente equivocado en el camino de llegar a la salvación. Entonces, que de mí compres oro refinado en fuego. Debes comprar. Jesús dijo: ¿qué dará un hombre a cambio de su alma? ¿Qué beneficiará a un hombre si gana todo el mundo entero
¿Puede acaso eso ganar su alma? No, no puede ganar. ¿Qué darías a cambio de tu alma? Esta condición miserable es la que necesitas. Reconocer que eres miserable. ¿Por qué? Porque eso te va a llevar al arrepentimiento entonces, de que tú ofendes al Señor, que mereces la condenación. Y la condición miserable nos lleva al arrepentimiento. Renuncias a ti mismo, te rindes y te ofreces al Señor. Eso es todo lo que entregas, esa vida miserable al Señor. ¿Qué debía comprar? Bueno, debía comprar oro refinado en fuego para que seas rico. Vaya, ellos pensaban que eran ricos espiritualmente, pero estaban en bancarrota. Pero Él les dice, si tú con esa vida miserable, tú puedes comprar y yo te puedo dar ese oro refinado en fuego y serás rico, dice. ¿A qué se está refiriendo? Porque el apóstol Pedro, en primera de Pedro 1:7, es interesante cuando él dice, para que sea sometida a prueba vuestra fe, dice, mucho más preciosa que el oro, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra en la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿De qué oro está hablando allí? El oro de la fe verdadera. Entonces él le dice, con eso puedes comprar, con esa vida miserable puedes comprar esto que yo te voy a dar, que es la fe verdadera, la fe verdadera. ¿Sí ves? La fe verdadera. Es una relación real con Jesucristo. Salvación. ¿Qué más? Verso 18, y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Bueno, en Isaías, en Apocalipsis, nos habla que las vestiduras no son otra cosa que el manto de justicia. ¿No? Los que aparecen en Apocalipsis 7:9, la multitud salvada está en unas túnicas blancas, aparecen con túnicas blancas. En Apocalipsis 19:8 está vestida la multitud de lino fino, blanca o brillante y limpia. Y esta ropa es la justicia de los santos, es decir, actos justos. Dice, con esa vida miserable, yo te voy a dar, puedes comprar que yo te dé que estos actos justos, porque Él es el que puede justificar. Cristo es el que justifica. Y en tercer lugar, dice, y unge tus ojos con colirio para que veas. Esta es la tercera cosa que debes comprar con tu vida miserable. Unge tus ojos con colirio. Este colirio en el idioma original viene de una palabra colira, que es una masa de pan de forma cilíndrica. La usaban en ese tiempo. Y este es como un bulto alargado, era impregnado con medicamentos allí, ese bultito, y utilizado como un vendaje para los ojos, que estaban cansados y adoloridos, y traía alivio y sanación. Eso se llamaba polvo frigio, así le llamaban en ese tiempo, y servía para curar los ojos, ¿no? Eso lo usaba la famosa escuela de medicina de la Odisea, ese polvo frigio. Y en el Nuevo Testamento la unción de los ojos es una unción espiritual, se hace referencia a eso. Entonces habla del discernimiento que el Espíritu Santo da a los que ya son sus hijos. Entonces ustedes creen que ven, pero ustedes no ven. Pero da tu vida miserable y yo les daré colirio y verán. Es la obra del Espíritu Santo que da discernimiento y poder ver las cosas espirituales de una manera clara, porque ellos estaban viendo todo torcido, tenían una visión humana, corrupta, de su propia condición espiritual. Entonces la salvación es el oro que hace a las personas espiritualmente ricas en fe. La salvación es la túnica blanca que cubre nuestra desnudez pecaminosa, nos justifica. Y la salvación es el ojo espiritual que nos da el conocimiento del Dios y de la verdad. ¿Qué les está ofreciendo el Señor Jesucristo a estos de la iglesia de la Odisea para su pobreza, para su desnudez y para su ceguedad? ¿Qué les está ofreciendo? Es una fe permanente, ese es el oro, una fe permanente, no de un tiempo, no de un momento, sino una fe permanente. Una rectitud permanente y un entendimiento de las cosas
permanente, permanente. Todo eso es ofrecido cuando el pecador compra estas cosas al Señor por medio de su vida miserable, es decir, entregándose Él mismo. Esa es la vida miserable. Y cuando se arrepiente, entonces sigue a Jesucristo. Oremos. Gracias, Señor, por tu verdad, por este mensaje a la Odisea. Tiene que ver mucho con los días nuestros, Señor. Es una clara evidencia de lo que adolece la iglesia cristiana, entre comillas, el día de hoy, y que por todos lados se pronuncian tu nombre, Señor, pero no hay obediencia. Sí, iglesias donde solamente aparece la cizaña y el trigo no hay, o es tan escaso, Señor. Oh Padre, sin embargo, te acercas a ellos como un Dios misericordioso y le haces un llamado, y le das consejos, le das mandatos, de que si desean, reconozcan la vida miserable en la que se encuentran y vayan a ti para comprar ese oro de la fe, esa ropa de la justicia que solamente tú puedes dar y ese conocimiento que solo lo da el Espíritu Santo, Padre bendito. Trae a salvación a los que no te conocen y a nosotros reactiva nuestras vidas, Señor. Que no caigamos en la tibieza espiritual, que seríamos un vómito a nuestro Señor Jesucristo. Sería algo contraproducente a nuestra realidad, Señor, cuando habita Cristo en nosotros, cuando el Espíritu Santo nos ha sellado. Es incongruente que seamos tibios. Oh Padre, sacude nuestras vidas, despierta nuestros corazones, arde nuestros corazones, Señor, dentro, que tu palabra arde en nuestras vidas, Señor, que busquemos tu rostro, Señor. En tus manos quedamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos ponemos de pie, nos despedimos en oración, hermanos. Gracias por este tiempo que hemos pasado, Señor, en tu presencia, juntos, con nuestros hermanos, deleitándonos en medio tuyo, Señor. Gracias por toda bendición que derramas sobre nuestras vidas. Gracias, Señor, por las ofrendas, las alabanzas. Gracias por tu palabra y la ministración de tu Espíritu Santo a nuestros corazones. Llévanos con tus más ricas bendiciones. Te lo pedimos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Les invitamos a las 5 de la tarde, hermanos. Segundo servicio.